Desde su primera aparición, la comunidad de One Piece ha querido averiguar la identidad y los poderes de Imu-sama. Y al fin, tras tanto tiempo, tenemos la respuesta a todas las preguntas. En este vídeo voy a contaros su Akuma no Mi, poderes, nombre, apariencia, referencias que ha tenido Oda para crearlo, pistas que nos ha ido dejando a lo largo de la obra y lo que pretende hacer Oda con la pelea entre Imu y Luffy. Preparaos porque se vienen cosas fuertecitas. Imu es el gran villano de One Piece, aunque apenas ha aparecido en los más de 1000 episodios que tiene la serie y no fue introducido hasta el capítulo 906 del manga. Tuvimos que esperar 5 años y 180 capítulos para verle hablar y hacer algo más que mirar y sentarse en el trono vacío. Este panel ha roto la cabeza a los fans, y todo porque le vemos transformado en un ser colosal de quien solo vemos la silueta. Pero esa silueta oscura no es muy importante porque es totalmente genérica y ya hemos tenido otras sombras anteriormente en One Piece. No puede tomarse como base para nada porque luego puede añadir detalles y cambiar completamente. Lo verdaderamente importante y la clave del secreto está en lo que dice Sabo. En todas las versiones, Sabo menciona que en la cima del mundo hay un infierno cuando ve al Gorosei y a Imu transformados con sus frutas, lo que solo puede significar que son frutas Zoan. Sin embargo, debe ser algo que le parezca infernal a alguien acostumbrado a ver personas con poderes de frutas del diablo. Es por este camino por donde vamos a tirar. Lo más característico del infierno es que allí reside y gobierna el diablo, quien en el caso de este panel de Sabo y el Gorosei debe ser Imu por sentarse en el trono vacío. Se dice que el mayor truco del diablo es hacer creer que no existe. Pues bien, resulta que nadie sabe la existencia de Imu y creen que no hay nadie que se siente en el trono vacío. Así se mantiene la armonía a nivel mundial, con ese símbolo de que todos los países son iguales, las diferentes familias de los tenryubitos son iguales y el mundo no se rige bajo las órdenes de un solo individuo. Se cree que las decisiones más importantes son tomadas en consenso por 50 reyes en una reunión cada 4 años y por 5 ancianos iguales en poder, como la mayor autoridad en el mundo. Eso es lo que creen los países de todos los mares y sus gentes. Pero todos ellos fueron engañados, pues hay uno que se sienta en ese trono. En la Tierra Santa de Marilloa, en el castillo Pangea, vive un rey supremo cuya existencia trastocaría el mundo entero y es el mayor tabú de ese mundo. Quien lo vea debe morir. Solo hay unos pocos que han llegado a verle aparte del Gorosei y los caballeros de Dios, quienes desde luego deben poder verle porque aquí tenemos a alguien que no es del Gorosei viendo y hablando a Imu. Solo puede ser uno de estos famosos caballeros de Dios. Además, su nombre indica que sirven directamente a Imu, un dios, pero ya llegaremos a eso. Los otros que le han podido ver son Nefertari Cobra, cuyo final ya lo conocemos todos, Sabo y Guapol, quienes lograron huir con vida, y Don Quijote Doflamingo. Sabemos que Doflamingo vio a Imu durante su infancia en la Tierra Sagrada porque el mismo personaje no lo ha dejado caer muy poco sutilmente. Dijo que buscaba la Ope Ope no Mi para que le hiciesen la operación de la vida eterna y que si hubiese tenido esa fruta en su poder ese día podría haber dominado el mundo. Doflamingo relacionó los poderes de la vida eterna y de intercambio de personalidades con el Tesoro Nacional de Marilloa, lo que está confirmado que vio y por ello intentaron matarle, por su secreto. Doflamingo sabía acerca de este tesoro y la existencia de Imu. Esta es la razón por la que podía chantajear al gobierno mundial, como ya vimos al inicio de Rosa con su falso abandono de Lucas Ichibukai. Sin embargo, lo más relevante es que Oda nos sacó momentáneamente del Level y Marilloa, llevándonos durante unos pocos paneles a Impel Down para verle decir que iban a enviar un asesino allí abajo para matarle, y así evitar que dijeran nada. Justo después, tuvimos la primera aparición de Imu. Un poco sospechoso. Los guardias reales de Marilloa usan el término Maboroshi no Heya para referirse a lo que está provocando las desapariciones de todo aquel que lo ve. Ese término se traduce como habitación fantasma o habitación fantástica. También se puede entender como un lugar donde reside algo mítico. Esto nos hace pensar inmediatamente en la habitación de las flores, donde hemos visto tantas veces a Imu, alguien que no puede ser visto por nadie. La palabra Maboroshi se puede traducir como fantasma, visión, aparición o cosa mística o legendaria, lo que nos confirma la naturaleza de la fruta de Imu o su naturaleza personal, una criatura de esas características.
De todas las zonas mitológicas, la de Nika es la única que solo existe en el mundo de One Piece. El resto provienen de diferentes criaturas de culturas del mundo real. Un dragón, un fénix, el Pegaso, etc. Imu, como el gran villano y rival de Luffy en todo One Piece, también debería tener una Zoan de un ser propio del mundo creado por Oda, y que se le llega a asociar como un demonio o un dios malvado, mientras que a Nika se le asocia al dios del sol, un dios benévolo. Al igual que Luffy tiene su contraparte en Kurohige, Nika tiene su contraparte y némesis en el dios o demonio de la fruta de Imu. Da igual como lo quieras considerar, porque puede ser igualmente un dios malvado o un verdadero demonio de este mundo de One Piece. Por ahora le voy a llamar Imu, pero más tarde revelaré su auténtico nombre. Imu y Nika son como el yin y el yang. Imu sería el yin, marcado por el color negro y con connotaciones del mal, la oscuridad, la luna y la noche. Por su parte, Nika sería el yang, la parte blanca y representativa del bien, el sol y el día. Sobra explicar lo de los colores de los personajes y que Nika es el dios del sol y que entregará el amanecer al mundo acabando con Imu, o sea la noche según esto del yin y el yang. El yin-yang es un símbolo que representa dos fuerzas opuestas que se complementan y que no existe un absoluto. Hay mal en el bien y bien en el mal. Esto también sirve para las banderas de ambos grupos, el de los piratas y el gobierno mundial. La bandera del gobierno mundial es blanca con un símbolo negro. Se supone que el gobierno y las fuerzas de la ley son los buenos, esos que capturan y encarcelan a los criminales. Pero a lo largo de One Piece hemos visto en varias ocasiones cómo en realidad no son tan buenos como parecían y que hay una gran oscuridad en esta organización y sus representantes. Mientras tanto, la bandera de los piratas es negra con una calavera blanca. Los piratas se supone que son los malos, esos que saquean, matan y hacen lo que quieren sin seguir las normas. Pero varias tripulaciones como los Mugiwara han actuado como los héroes y los buenos de la historia al hacer el bien y salvar islas enteras. De nuevo, el yin y el yang. Oda nos dejó una pista que el poder de Imu es el del ser opuesto a Nika. Nos lo camufló con la explicación de la Di, pero tampoco tenía por qué poner justo ese flashback en ese momento, salvo si no iba con doble intención, de que cualquiera puede tener la Di y no es solo cuestión de linaje, y la de Sa-Di-Bo. Si tan solo le añadimos una letra, saldría Sad-Boy, justo lo contrario a su némesis, Joy Boy. Uno se está riendo y es feliz todo el rato, y el otro parece alguien triste, serio y taciturno. Una pista o generalidad que hace Oda es darle a los villanos unas frutas perfectas para ellos y su personalidad o acciones en el arco. Los ejemplos son numerosos. Guapol era un rey tiránico y muy corrupto que estaba acabando con su reino por su avaricia. Se estaba comiendo a su pueblo con sus políticas. Por eso Oda quiso darle una fruta que le permite comer todo tipo de materiales, asimilarlos a sí mismo y darle una bocaza tan grande. Crocodile tiene la fruta de la arena y puede secar todo lo que toque, algo muy apropiado para un arco que transcurre en un país desértico donde una gran sequía provoca el desastre. Yo tengo la Sub no Mi, que te incita a suscribirte, darle like al vídeo para que llegue a más gente y poner tu opinión en los comentarios. Doflamingo es un controlador y un manipulador, y su fruta le permite manejar a la gente como si fueran marionetas. Por tanto, la fruta que tenga Imu tiene que ser perfecta para él. Aquí es donde hay que pensar, ¿quién es Imu? Imu es el opuesto a Nika y su presencia fue comparada por Sabo con el infierno. El dios del sol Nika es conocido como el guerrero de la libertad y traer la risa a la gente. El sol lleva siendo usado como símbolo de libertad en One Piece desde siempre. Tenemos la llegada del amanecer a Wano como su liberación de las manos de Kaido Orochi, a los piratas del sol como Yojins, que se oponen a la esclavitud de su raza, algunos incluso eran antiguos esclavos. Está Shirahoshi queriendo ver el sol junto a su gente, como una metáfora de su libertad de subir a la superficie sin miedo. A Luffy liberando a Skypiea de Enel mientras saca el sol de las nubes, o cuando llegó a Lubarna para salvar a Vivi, lo hizo viniendo desde la dirección del sol. Teniendo el sol como la libertad, su opuesto debe ser lo contrario a ella. El infierno es donde se niega cierta libertad o capacidad en One Piece. Mientras que en la vida real y la religión cristiana, Dios representa el bien y el demonio el mal, en One Piece, Dios representa la libertad y el demonio
la esclavitud, la falta de libertad. Oda ha ido dejando varios ejemplos de esto para que lo vayamos asociando. Hiyori dijo que los habitantes de Bisu vivían en un infierno debido a comer las Smile defectuosas porque no podían mostrar su tristeza o más sentimientos que no fuesen la risa. Enel, un falso dios enemigo natural de Luffy, un Di y usuario de la Zoan de Nika, negaba la vida y el hogar a los habitantes del cielo. Tenía a todos con miedo a decir nada en contra suya, porque a la mínima les mataba y la población no tenía pena en libertad por la gran cantidad de normas que pudimos ver al inicio de Skypiea cuando llegaron los Mugies. Otro lugar continuamente comparado con el infierno y donde se restringe la libertad es Impel Down. La cárcel está basada en el infierno que Dante Alighieri describió en la Divina Comedia, donde sus niveles son los círculos del infierno. Estos niveles son llamados infierno carmesí, infierno de las bestias, infierno desértico, infierno ardiente, infierno congelante e infierno eterno. Un lugar completamente alejado de la luz del sol y donde encierran a los criminales más peligrosos y problemáticos para ser olvidados por el mundo y tachan su existencia de cualquier registro o memoria. Respecto al gobierno mundial, hemos visto cómo niega la libertad obligando a la gente a someterse a los nobles mundiales y con los esclavos que les permiten tener a esta clase social. Y si recordáis, las Akuma no Mi, las frutas del diablo, te quitan la posibilidad de moverte libremente con el agua porque pierde la fuerza si te ahogas. Es decir, el infierno en One Piece para un revolucionario, un aliado de Luffy o Nika, es un lugar donde te niegan la libertad, y el demonio es aquel que genere esa situación. Imu niega que se descubra su existencia, las personas sean libres para realizar ciertas investigaciones y eliminó los poderes de las llamas de Shaw al tocarle. El propio personaje nos ha dejado una pista sobre ello. Imu se refiere a sí mismo en tercera persona y usando la palabra mu. Esta palabra puede ser traducida por ninguno, vacío o sin. Denota un punto negativo y se usa como prefijo para indicar la ausencia de algo. Todo lo relacionado con Imu tiene que ver con vacíos, siglo vacío, trono vacío, ahora mu. Estos vacíos niegan en mayor o menor medida la libertad al mundo y saber sobre su historia. Hay otro personaje ya conocido en One Piece que guarda similitudes con Imu: Sugar. Ambos visten con una corona, una capucha y un manto. Solo los ejecutivos y los altos cargos saben de su existencia. Tienen la capacidad de borrar el pasado, uno hace que olviden a los que toca y convierta en juguetes, y el otro hace desaparecer a quien le ve y tiene como objetivo que la gente olvide la historia. El jefe de Sugar era un antiguo Tenryubito, y Sugar fue derrotada con una cara muy cómica que parece de historietas, lo que puede recordar a lo que hace Luffy en Gear 5. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.